Recién les dije que íbamos a hablar del tema educación. En realidad, cíclicamente lo hacemos. Por suerte tenemos muchos profesionales, docentes y amigos que investigan el tema, que trabajan. Así que yo diría que cada 3 o 4 programas siempre lo tocamos. Si bien también siempre, disculpen la redundancia, está implícito en la inmensa mayoría de los temas que tocamos. Con gusto recibo a la doctora Alicia Caporossi. Ella es doctora en Ciencias de la Educación. Bienvenida, doctora, ¿cómo le va? Bien, bien, muchas gracias por la invitación. Por favor, le cuento que la doctora es profesora en Ciencias de la Educación, egresada de Humanidades y Arte de Rosario, doctora en Ciencias de la Educación, también de la misma facultad, diplomada superior en Ciencias Sociales con mención en currículum de prácticas escolares en la Flaxo de Argentina. Eso es Capital Federal, ¿no? Sí, está en Capital. Coordinadora de grupos operativos en psicología social, maestra normal, es decir, que su vocación de maestra normal. Maestra normal. La observadora permanente de movimientos y actitudes familiares. ¿Y por qué, maestra? Bueno, realmente creo que de chiquita, ¿Sí? desde muy chica. ¿Qué imagen se le hizo? Mi juego preferido era jugar a ser maestra. Y tenía alumnos invisibles, por supuesto, pero eran visibles para mí. Y claro, después cuando comienzo el secundario, estas cuestiones familiares, yo tengo una hermana mayor, ella había hecho el comercial, entonces empiezo en el comercial porque mi hermana me podía ayudar. Cuando llego a tercer año y bueno, me averiguo si puedo pasarme a la escuela normal y me pasé a la escuela normal y allí termino siendo maestra, que era lo que quería. ¿Ya no quedan escuelas normales? No, hoy esto habla de mi edad. Pero yo fui muy joven, la penúltima promoción de maestras normales, que siempre jugamos con esto, sí, nosotros somos de las normales. Claro. Es decir, este sello, ¿no? De la escuela normal argentina, ¿no? Aquella que empieza en 1880 con Sarmiento. ¿Y también comparte que la década del 90 destruyó todo eso? Que bueno, la ley federal de educación menemista se encargó de liquidar lo que quedaba. Y el secundario y las escuelas técnicas fue terrible. Para las escuelas secundarias y para las escuelas técnicas las destruye. Y se está reconstruyendo, lo que pasa que, bueno. Usted sabe que cuando arranquemos el próximo bloque, nosotros hacemos referencia como mensaje a que en nuestra región hay muchos lugares de excelencia para educarse y demás, y que uno de los grandes temas es el tema de tener vocación o no. Es decir, evidentemente usted de chiquita le gustó eso, consiguió hacerlo, pudo avanzar, es su profesión, siguió creciendo y demás, pero hay un montón de jóvenes que no, cosa que se da con cierta gravedad y como si fuera el fin del mundo cuando uno se va acercando al final de la secundaria. Hay chicos que ya saben. Es decir, acá hay varios por ahí atrás que ya sabían de chiquito iban a ser ingenieros y son ingenieros. Otros que son médicos y son médicos. Pero en general hay muchos que no saben qué. Y que les gusta un poquito de esto, un poquito de aquello. ¿Eso es un trauma al fin de la se ríen los chicos? Claro, pasa que, bueno... Un chiste, doctora. Sí, cuando uno habla de la vocación, tiene que ver con esto de cómo se va construyendo, ¿no? Esta cuestión de qué voy a estudiar, qué voy a seguir. ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Toda esa expectativa que se pone, ¿no? Que no se trabaja mucho incluso desde los niveles, nivel inicial, nivel primario. No se trabaja mucho la construcción de entiendo, trabaja como el docente, como el maestro y después profesor, que le va transmitiendo a los chicos, mire, qué bueno esto, qué bueno aquello. Sí. Chicos, sigan estudiando, por favor. Sí. No eso sale muchísimo. Yo, es decir, mi trayectoria
de hace ya muchos años en formación docente. Y con los docentes trabajamos mucho lo que llamamos la biografía escolar, o sea, hacemos que los docentes escriban acerca de cómo fue su trayectoria dentro de la educación inicial, primaria, secundaria, si siguen después en superior. Y una de las cuestiones que en esos relatos, son relatos, que aparecen y aparecen con mucha continuidad, es esta cuestión de aquel profesor que me habló de tal forma y por eso hoy estoy acá. A mí me pasó. Aquel maestro de primaria, aquel maestro, es decir, estos maestros que por ahí en el momento pasan desapercibidos, pero después en el recorrido aparecen. Y aparecen fuerte. Aparece muy fuerte la familia también, ¿no? Sobre todo es muy bueno leer cómo los diferentes Pero hoy los padres no tenemos tiempo, doctora. Hoy los padres hay que volver no a la tenemos narrativa, tiempo. hay que volver al relato. Los padres tienen que relatar, tienen que narrar. No, pero está la televisión. Ay, sí, pero hay que apagarla. No, imposible. Imposible. Estoy diciendo algo y estamos en no, televisión, ¿no? Pero... Son las reglas del juego. Sí, hay que... Nadie va a apagar la televisión. Claro. O bueno, o dejarla, pero relatar. Porque hay muchas veces sucede que a partir de lo que se está viendo, aparece el relato. Y bueno, el televisor puede bajar su voz y quedarnos en el relato. Es hermoso. Yo tengo un nieto de 5 años y ya hace mucho que relato con él. Y cómo impacta esto de contarles, porque nos ha pasado a nosotros, lo tenemos como experiencia, que nuestros padres, nuestros abuelos nos contaban, porque cuando yo era chico y tenía que ir a la escuela, o cuando yo era chico y hacía tal cosa, cuando yo quise estudiar, quería estudiar tal cosa, pero mi padre no me dejó. Es decir, esas cuestiones son sumamente interesantes para los chicos, porque daría la sensación que no les interesa de qué estás hablando, ustedes son más viejos, pero después quedan, son cuestiones que quedan. Para muchos de los chicos que están en cuarto y comenzando, y ahora van a comenzar el quinto año, ¿es realmente un trauma, una crisis? Cuando no tienen, digamos, una vocación o una direccionalidad definida. No, lo que pasa es que es lamentable que querramos construirle ese trauma a nosotros los adultos. A través de... Claro, el que ya sabe que va a seguir es un tipo seguro, que la tiene clara. Bárbaro. El otro es un nabo que está perdido. Exacto. Y después, bueno, hay cuestiones, es decir, hay marketing con las carreras que se cursan. Entonces, claro, a ver, si vas a estudiar esto, pero esto no te va a dar dinero. ¿De qué vas a trabajar? Y después, ¿en qué vas a trabajar? Y generalmente se corta por ese lugar, ¿no? Por el lugar de ese análisis económico que tampoco es económico, es decir, es más bien como que se manejan muchas cuestiones muy del sentido común, ni siquiera a veces desde la propia experiencia, sino esto de lo que circula, ¿no? Estas representaciones, ese imaginario social que decimos, ¿no? ¿Se queda un ratito más, doctora? Bueno, me quedo. Y hablamos del salto. Hoy hay 1000 temas en la educación y demás, de la provincia de Buenos Aires, que quería anular, no sé si fue derogado, la modificación de las calificaciones y nadie será aplazado. Eso fue el 21 de septiembre del año pasado, toda una polémica además. Bueno, pero vamos a hablar de aquellos que tienen la oportunidad de elegir y de pegar el salto al nivel superior. ¿Le parece? Sí, sí. Bueno, nos visita en esta segunda mitad del programa y último tramo del mismo, la doctora Alicia Caporossi, doctora en Ciencias de la Educación. Ya volvemos.